Que estaremos cansados de hablar de derechos lingüísticos, discriminación y bueno, es un día intenso, pero creo que realmente ha sido muy productivo. Al hilo de las distintas intervenciones yo he ido modificando mis conclusiones porque se han enriquecido con lo que aquí se ha afirmado. Y en primer lugar me gustaría proceder a resumir un poco con el orden que se ha seguido hoy en las jornadas. Empezábamos el día diciendo que una de las prioridades de las jornadas no era hablar de los derechos de las lenguas, sino de los derechos lingüísticos, de la protección de los derechos de los hablantes de las lenguas en España. Y para eso hemos empezado con un análisis de la realidad sociolingüística que ha hecho brillantemente Jesús. El análisis de la realidad sociolingüística de España nos ha dado algunas sorpresas, por lo menos a todos. En primer lugar, el hecho de que en estos momentos la realidad de la España del 2024 no tiene nada que ver, desde luego, con la realidad sociolingüística de la España de principios del siglo XX, pero es que ni siquiera con la realidad sociolingüística del momento en que se aprobó la Constitución. Estamos en una situación completamente diferente. Nos daba hoy Jesús unos datos esclarecedores. Tenemos, de los casi 49 millones de habitantes que vamos a ser ahora, dentro de muy poco, 9 millones de personas que han nacido fuera de España, con un importante reflejo en lo que hace referencia a sus conocimientos lingüísticos y sus usos lingüísticos, y que eso, pues, las administraciones públicas también tienen que abordarlo y conocerlo. Pero es que además la migración interior dentro de España ha cambiado y ha hecho, pues, que lo que era Cataluña en el principio del siglo XX no sea la Cataluña actual. Igual ocurre con el País Vasco, igual ocurre con Madrid, es decir, que estamos en una situación completamente diferente. También el efecto de la entrada en vigor de la Constitución del 78 nos ha cambiado el mapa educativo. Y eso ha conllevado que mucha más gente en estos momentos conozca las lenguas cooficiales, porque el sistema educativo, y buena cuenta se ha dado de ello esta tarde, pues digamos que incide en los conocimientos de esas lenguas, que no siempre llevan aparejados, para desgracia de aquellas formaciones, aquellos grupos que intentan imponer el uso, pues eso, ese uso lingüístico. Hay una realidad obvia que no puede ser ignorada, y que es que el español o castellano, a gusto del consumidor, hay un libro, este tema lo ha tratado muy bien un lingüista valenciano, en que diferencia perfectamente lo que es español y castellano, y si queréis luego, pues, para aquellos que estáis interesados en estos términos, os podemos facilitar. Pero bueno, el español o el castellano a nosotros nos da exactamente igual la terminología, que cada uno utilice la que más se encuentre, con la que más cómodo se encuentre. Es sin duda la lengua mayoritaria de los españoles, la lengua común de los españoles, en la que se relacionan la mayoría de todos ellos, y eso no puede ser ignorado por las administraciones públicas. Y ese dato es un dato relevante a la hora de hacer políticas lingüísticas. Pero ponía de manifiesto esta mañana Jesús en su intervención que existe mucha diversidad a la hora de estudiar y tratar los distintos enfoques para analizar la situación sociolingüística. La forma en que se trata el análisis lingüístico en Baleares, hemos visto que es casi ninguno. En cambio, otras comunidades autónomas inciden mucho con un detalle preciso, como es el caso del País Vasco, o de cómo se debe tratar este tema, qué lengua hablas, dónde la hablas, con quién la hablas, sueñas en tu lengua o sueñas en otra lengua, a qué cine vas, si eso determina que vayas a ir a ver una película en una lengua u otra, dejas de ir a ver una película porque esté en una lengua o en otra, el etiquetaje, es decir, que hay una serie de incidencias que algunas administraciones casi obsesivamente tratan de abordar, para, podemos decir, con un intervencionismo
exasperante. En cambio, otras no tienen ningún interés en conocer, y especialmente doloroso es que la Administración General del Estado no tenga interés en conocer cuál es la situación sociolingüística de nuestro país. Lo hace a través de encuestas, de una manera muy rudimentaria, no pregunta por las verdaderas preguntas. Ahora mismo acaba de hacer una Ana Losada que no se ha preguntado nunca a nivel nacional, pero es que tampoco se pregunta en Cataluña, por ejemplo, o tampoco se pregunta en el País Vasco, ni tampoco se pregunta en Galicia, ni en Baleares. Es decir, las administraciones autonómicas no preguntan, curiosamente, en qué lengua quieren estudiar sus alumnos. Pero el enfoque fundamental, y lo que hemos tratado de abordar durante esta jornada, es cuál es la situación de los derechos lingüísticos en España y qué tratamiento se le dan. Los derechos lingüísticos, ¿a quién se les reconocen? Fundamentalmente a los residentes en nuestro país, pero vemos que se hace de manera diferente en función del territorio en el que resides. En aquellos territorios que son monolingües, oficialmente, es decir, que solamente se habla en castellano, pues las personas tienen derecho a ser atendidas en su lengua oficial, en su lengua, en castellano, estudian en castellano y reciben toda la atención en castellano. Pero esta situación varía de una manera clara en aquellos territorios en que hay cooficialidad lingüística. De manera que en función de que residas en uno u otros, pues puedes encontrarte mayor o menor dificultad para estudiar, por ejemplo, en castellano, o para recibir la información de las administraciones públicas en esa lengua. Hay administraciones que son más respetuosas, otras que son menos respetuosas, con lo cual estamos ante una situación de desigualdad que no tiene ninguna lógica. Pero es que, además, yo antes me refería a los ciudadanos que son extranjeros y que viven en España. También, ¿por qué no? También se tiene que tener en cuenta que si bien no tienen derechos, porque la oficialidad de las lenguas es, como se ha dicho esta mañana, la que vincula y por la que se reconocen derechos, pero también tienen que ser atendidos en la medida de lo posible la lengua que puedan comprender, de manera que la Administración también tiene que interesarse en atender pues, a aquellos ciudadanos que no conozcan el castellano y que hablen árabe o que hablen otro tipo de idiomas. ¿Por qué no? Pues claro que si existen métodos para hacerlo posible, pues vamos a intentar atender de la mejor manera posible a todos los residentes en España. Estamos hablando, por lo tanto, de derechos lingüísticos que, en principio, para los que hablan lenguas cooficiales o oficiales, pues tienen que ser iguales para todos, porque no tiene ninguna lógica un tratamiento diferente. Sin embargo, vemos que eso no es así. En primer lugar, porque el Estado ha decidido no legislar en esta materia, o legislar de una manera muy rudimentaria. En los últimos tiempos pues, no hay ninguna ley de derechos lingüísticos en España, no hay ni siquiera ninguna ley de lenguas oficiales. Existen una legislación muy dispersa en educación, en función pública, en comercio, pero no existe una ley única que regule este tipo de derechos. Y de eso se aprovechan algunas comunidades autónomas que, sin embargo, sí han decidido legislar. De forma que las comunidades autónomas sí que tienen leyes de política lingüística, leyes de normalización lingüística. En los estatutos de autonomía se reconocen derechos lingüísticos. Tomo un ejemplo, pues la mía, que me pilla muy próxima y quisiera ver cómo se regulan los derechos lingüísticos en Cataluña. Hay un precepto en el Estatuto de Autonomía del 2006, pero también hay otro precepto que está completamente vigente y que no fue en su día recurrido, en el artículo 4 de la Ley de Política Lingüística de 1998, que habla de los derechos lingüísticos. Vamos a ver qué dice este artículo. Dice, de acuerdo con el artículo tal del Estatuto de Autonomía y en el marco de una política activa de la Generalidad, para crear las condiciones que permitan llegar a la igualdad plena en cuanto a los derechos y deberes lingüísticos, en Cataluña todas las personas tienen derecho. ¿A qué tienen derecho? A conocer las dos lenguas oficiales. Bien.
a expresarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales, oralmente y por escrito, en las relaciones y actos públicos y privados. También bien. Ser atendidas en cualquiera de las dos lenguas oficiales en los términos que la presente ley establece. Veamos, por ejemplo, qué es lo que dice un artículo. Hay muchos, pero me voy al artículo 9 de la lengua de las administraciones de Cataluña, que es el principal, digamos, objeto de nuestros deseos, ¿no? Y dice el artículo 9 de la lengua de las administraciones, dice, la Generalidad, las administraciones locales y las demás corporaciones públicas de Cataluña, las instituciones y empresas que dependan de las mismas y los concesionarios de sus servicios deben utilizar el catalán en sus actuaciones internas y en las relaciones entre ellos. Bueno, ahí vemos ya que hay una cierta imposición. Pero es que dice, también deben utilizarlo normalmente en las comunicaciones y notificaciones dirigidas a personas físicas o jurídicas residentes en el ámbito lingüístico catalán, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos y ciudadanas a recibirlas en castellano, si lo solicitan. Bueno, aquí vemos un desequilibrio, ¿no?, notable, trascendental. Derechos lingüísticos de todos, pero unos tienen menos derechos lingüísticos que otros. Solamente llegarán y tendrán derecho a ser atendidos en castellano en las administraciones catalanas si lo solicitan, principio de derogación. Eso lo ha matizado de alguna manera el Tribunal Constitucional y el propio Tribunal Superior de Justicia, pero a fuerza de que algunos ciudadanos hayan insistido. Pero bueno, pero en la práctica no está suponiendo nada porque todas las administraciones se siguen dirigiendo solo en catalán e incluso cuando algún ciudadano lo solicita en castellano, pues no le suelen reconocer el derecho. Y efectivamente, como bien decía esta mañana Francisco López Llera, pues también se declara que no deben ser discriminadas por razón de lengua oficial que utilizan los ciudadanos y utilizar libremente cualquiera de las dos lenguas oficiales en todos los ámbitos. Pero ante la eventualidad de que estos derechos lingüísticos sean infringidos, el artículo 4 de la Ley de Política Lingüística nos recuerda, oiga, ustedes tienen derecho a acudir a los juzgados para reclamarlo y además, si no quieren acudir a los juzgados, aquí está la Administración de la Generalitat, que les atenderemos gustosamente en todos los derechos lingüísticos. Eso lamento deciros que no es así. De manera que el principal fallo de todo este procedimiento que hemos puesto hoy en marcha y que se ha puesto en marcha durante todos estos años es que existe una desigualdad clarísima entre los españoles a la hora de reconocer los derechos lingüísticos. Y esa es una de las razones por las que nosotros, lógicamente, insistimos en que es necesaria una ley que reconozca los derechos lingüísticos a todos los ciudadanos españoles y que se establezcan unos parámetros de igualdad, de verdad. Pero no vamos a negar, y aquí se ha hecho mucho hincapié, en que es imprescindible que las administraciones públicas den un buen servicio a los ciudadanos, una competencia bilingüe en aquellas administraciones autonómicas y locales y en la Administración General del Estado donde esté allí, e incluso pues, en toda España, si es posible. Y para eso, hoy también hemos abordado el tema de los requisitos lingüísticos a la hora de acceder a la Administración pública. Este tema del acceso a la función pública, digamos que ha tenido muchas fases a lo largo de la historia reciente. El Tribunal Supremo, en principio, se negó incluso a reconocer como mérito la exigencia de conocimientos lingüísticos en los determinados concursos o en los concursos de traslados o en las propias pruebas de acceso a la función pública. Después lo moduló. Y lo moduló diciendo, bueno, vamos a que sea posible el mérito, pero que sea proporcional, que no se nos pase. Incluso fijó una cuantía, que se ha de recordar. El Tribunal Supremo, en sus primeras sentencias, estableció que consideraba inapropiada reservar al mérito lingüístico, hasta un 10% de la puntuación. Es decir, cuando ya se superaba el 10% de la puntuación total en un concurso, ya se consideraba desproporcionado el mérito como registro. Fijaros que estamos hablando del 10%. Esta mañana Francisco nos hablaba de que el 80% para el 80 puntos de 120. Pues mirad que... Y ya en sus primeras sentencias el Tribunal Supremo decía que
Más de un 10% es demasiado, vaya, no se pase. Después ya entendió y empezó también a considerar el requisito como posibilidad, es decir, que hay un requisito lingüístico para acceder a la Administración. De manera que nos encontramos ahora mismo en una situación que el Tribunal Constitucional ha valorado, efectivamente, en función de los criterios de la igualdad, del artículo 14 de la Constitución, y ha dicho, oiga, tenemos que atender, lógicamente las administraciones tienen que entender los dos idiomas, pero lo han de hacer de una manera proporcional. El artículo 82, en la sentencia 82/1986 del Tribunal Constitucional dice que la exigencia de bilingüismo ha de llevarse con un criterio de razonabilidad y de proporcionalidad desde la perspectiva de lo dispuesto en determinados artículos. Claro, esto es para nosotros importante, la proporción, lo razonable es en el acceso a la función pública. Todos los días tenemos, pues, conocimiento de conflictos derivados de este tema. Tú llevas muchos, Francisco, en Cataluña llevamos muchos temas y pues es obvio que genera mucha conflicto. Pero es que carece de sentido, carece de completamente sentido que para ser práctico del puerto de Sagunto no te exijan el conocimiento del valenciano y para ser práctico del puerto de Barcelona te exijan el conocimiento del catalán. Para la misma función. Carece de sentido que para ser jardinero en el ayuntamiento de Alicante, que es una zona valenciano hablante, según la ley de valenciana, pues no te exijan ningún tipo de conocimiento lingüístico y, en cambio, para ser jardinero en el ayuntamiento pues, de Palamós, te exijan conocer el catalán. De ahí que entendamos algunos que eso tiene que ser corregido también con una ley estatal. Una ley estatal que establezca los perfiles, por decirlo de alguna manera, de los puestos de trabajo y que establezca qué es necesario, qué tipo de nivel necesitas para acceder a un puesto de trabajo. Pero con carácter nacional, tanto para la administración local, administración autonómica y administración general del Estado. Pero no que cada administración, cada ayuntamiento, pueda, en función, digamos, de los criterios políticos o de las identidades al uso, pueda decidir, según su criterio, qué requisito y qué nivel de requisito exige o no. Pero hoy, a nuestro juicio, ha habido un gran avance. Y el gran avance, yo creo que se ha convertido, perdonad que os insista, en la estrella, a mi juicio, de las jornadas, con todo mi respeto a todos los que habéis hablado, que es la inteligencia artificial. Porque yo creo que la inteligencia artificial y el estado de la ciencia lo va a cambiar todo. Y las administraciones deben atender de la mejor manera posible a los ciudadanos. Y si el estado de la ciencia lo permite, ¿por qué renunciar a ello? No por criterios identitarios, que aquí, en el fondo, sabemos que eso es lo que está detrás de todo esto. Pero si el estado de la ciencia permite, por ejemplo, que los funcionarios puedan intercomunicarse con los administrados fácilmente en una lengua, sea extranjera o española, ¿por qué se va a renunciar a eso? Con lo cual, eso tiene sus consecuencias en la atenuación de los requisitos lingüísticos, que necesariamente no van a tener que tener un nivel tan alto, tan exigente, como el que se está en estos momentos pidiendo por algunas administraciones públicas. Y eso porque se ha de dar la mejor atención a los ciudadanos. Y la mejor atención a los ciudadanos es que el ciudadano en tiempo real o a la máxima velocidad pueda tener su documento escrito en la lengua que él desea, en un clic pueda tener, por ejemplo, su historia clínica en castellano si está residiendo en Huelva, aun cuando la historia clínica esté en euskera porque la ha extendido un médico del Hospital de Cruces. Pues yo creo que eso sí es fácilmente posible. Dentro de muy poco, pues las administraciones tienen que preverlo y ya incluirlo en la legislación que se contemple. Y por lo tanto, pero a la inversa, si es posible técnicamente que la administración de Bollullos del Condado pueda remitir en catalán
a un ciudadano residente en Manresa, pues también, ¿por qué no? Si técnicamente es posible. Pues vamos a trabajar a favor del administrado y no a favor de la identidad. Yo creo que esa es la clave lo más interesante, digamos, la gran aportación que hoy hemos tenido. No quiero insistir porque está todo muy reciente, pues de los temas relacionados con la educación a las que se ha dedicado un amplio espacio esta tarde. Pero bueno, sí que me gustaría señalar que una de las reivindicaciones nuestras y que se tiene que reconocer en la ley es que el castellano debe ser lengua vehicular en toda España. Es que carece de sentido que eso, que hasta el año 2013 no se incluyó en un texto normativo, la Ley Orgánica de Educación no lo incluyó, pues y después ha sido retirado, sea cuestionado y sea un objeto, sea fuente de problemas. Vamos a simplificar las cosas y si apartamos la identidad y vamos a intentar velar que lo mejor para los alumnos y no lo mejor para las lenguas de los nacionalistas. El principio básico en las relaciones privadas, y ya termino con esto, fundamentalmente es, hoy ha hecho referencia a ello Rafael Arenas en su intervención, es el de la libertad de elección. Creo que no puede haber un intervencionismo, una ocupación de la voluntad por parte de las administraciones cuando el que tiene que dirigir su acción es el ciudadano. La administración no puede elegir la lengua de la persona física ni jurídica en el campo de las relaciones privadas. Y por eso somos totalmente contrarios a las multas lingüísticas y pedimos ya de raíz que sean erradicadas. Y uno de los aspectos fundamentales de nuestras propuestas será eso. Nos preocupa mucho lo que está pasando en algunos convenios colectivos de comunidades autónomas, en las que se están condicionando el acceso a determinados puestos de trabajo al conocimiento lingüístico, y eso se hace con la aquiescencia y el estímulo de determinados sindicatos y patronales. Creemos que es inaceptable que pueda haber trabajadores despedidos por no conocer un idioma en este caso. De aquí ya resumo, creo que nos debemos que la administración y los políticos tienen que ponerse las pilas para corregir una situación que genera tantos conflictos en España. Una propuesta que hace Impulso Ciudadano y que que vamos a someter lógicamente al CEU y para que sea, es que en el Senado, puesto que es la Cámara de Representación Territorial, se constituya con carácter permanente una comisión de estudio de los derechos lingüísticos en España. Esta comisión nosotros la planteamos con la intención de que sea fuente de información y además permita tener las propuestas suficientes para que empiece a dejar de ser un problema que es absolutamente exagerado para el marco normativo que existe en España. Y también reivindicamos una ley de los derechos lingüísticos en España, no de las lenguas oficiales, porque hasta ahora hemos planteado siempre el término de las lenguas oficiales o de las lenguas. No, nosotros queremos que por primera vez en España se reconozcan en una ley cuáles son los derechos lingüísticos de los residentes en España, sean españoles o sean extranjeros, y que esto, pues tengamos por fin una carta de derechos fundamentales con la que acudir a las administraciones para exigir nuestros derechos de una manera clara, diáfana y en toda España, y que si no se nos respeta o se nos vulneran, podemos acudir a los tribunales para que no tengamos que esperar la interpretación de los tribunales, sino sencillamente para que se nos reconozcan los derechos que están plasmados de una manera nítida en el cuerpo de una ley. Muchas gracias. Pues me dice María Jesús, con buen criterio, pásale la palabra al director general de Bilingüismo y Calidad de Enseñanza de la Comunidad de Madrid. Primero agradecer su presencia. Para nosotros es un verdadero honor que tengas la oportunidad de dirigirte al
los asistentes, que ya deben estar cansados después de un día arduo de derechos lingüísticos y lenguas y más cosas, pero bueno, en todo caso es el dulce momento de la clausura. David. Pues lo primero, muchísimas gracias, José Domingo, muchísimas gracias también, María Jesús, por invitarme a estar aquí. No he podido acompañaros durante toda la jornada, pero sí que, bueno, pues todo el rato que he estado aquí en esta tarde, lo único que puedo hacer es felicitaros precisamente por el tema, por el debate y por las explicaciones de todo aquello que he oído. O sea, que muchísimas gracias al Instituto de Estudios de Democracia del CEU, a Impulso Ciudadano y a la Oficina del Español por organizarlo. Desde la Comunidad de Madrid, y bueno, pues evidentemente como director general de bilingüismo, ¿no? En la Comunidad de Madrid queda un poquito raro por centraros qué significa bilingüismo en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues simplemente pues porque enseñamos otras lenguas, además del español, donde realmente nos centramos, pero que también nuestros alumnos tienen libertad de elegir centros que son bilingües en inglés, bilingües en francés, bilingües en alemán o plurilingües, porque pueden aprender todas estas lenguas, siempre evidentemente desde el respeto, desde el equilibrio y desde esa elección, ¿no?, posibilista. Escuchando algunas de las intervenciones, la verdad es que me venían a la cabeza muchas anécdotas de cuando estamos pues, en reuniones en el extranjero y donde, bueno, pues evidentemente la lengua con la que se trabaja es el inglés, pero donde efectivamente una vez que se acaba la reunión o incluso durante la reunión, la otra lengua en la que hablamos es el español, con esos más de 500 millones, cerca de 600 millones que bien por una forma directa hablan español o bien porque lo están aprendiendo, ¿no?, y porque están interesados en ellos. Con lo cual yo creo que es fundamental, ¿no?, que no perdamos esa identidad. Y desde la Comunidad de Madrid no solamente trabajamos el bilingüismo en este sentido, que creo que es positivo, que nuestros alumnos tengan la posibilidad de comunicarse con muchas lenguas, incluso con la inteligencia artificial de por medio, que eso nos simplificará y nos ayudará mucho el camino, sino también porque anualmente vienen cerca de 3.000 auxiliares de conversación, que es como los denominamos, a trabajar con nuestros alumnos precisamente para fomentar el aprendizaje de ese idioma, pero que cuando vuelven a sus países son embajadores de la cultura y del idioma español, allá donde vayan, y vienen de Canadá, de Estados Unidos, de Inglaterra y de otros muchos países, Alemania, Francia, tanto inglés, francés como alemán, como os decía al principio. Por lo tanto, yo creo que es una labor muy interesante, ¿no?, seguir trabajando por esa lengua pues, global, universal, que nos facilita a todos. Y me vais a permitir también que os comente que bueno, pues, los sistemas educativos tienen que garantizar la calidad de la enseñanza de nuestros alumnos, y ahí me voy a centrar en algo que también llevamos desde la Dirección General, que son las evaluaciones internacionales, ¿no? Y os invito a que miréis qué es lo que está ocurriendo con evaluaciones internacionales como PISA, de la propia OCDE, en el que bueno, nuestras comunidades participan con muestras representativas y donde Madrid bueno, pues queda en los primeros puestos, y donde comunidades autónomas que participan en esas mismas pruebas PISA, pero en sus lenguas, en catalán, en vasco o en gallego, quedan bastante rezagadas en comparación con bueno, pues las medias de la Comunidad de Madrid o las medias europeas e internacionales. Igualmente con otras evaluaciones que se realizan a edades más tempranas, con TIMSS o PILS. Se publicarán próximamente, el día 4 de diciembre, los resultados de TIMSS, que es una evaluación de ciencias y matemáticas. Y por lo tanto, yo creo que es importante que pongamos en valor todos los derechos, todos los que habéis venido hablando, que es fundamental, y que el derecho de nuestros niños, de nuestros alumnos, de los que tenemos ahí en las escuelas, es que realmente sean ciudadanos del mundo y tienen una joya en sus manos sabiendo hablar español. Y todo lo demás que le aportemos, ya sea de competencias digitales, de competencias de las que llamamos competencias interpersonales o competencias blandas, pues será todo aquello que les haga que realmente vivan en esta sociedad global, porque actualmente es una sociedad global, bueno, pues con todos sus derechos al 100%, que es de lo que se trata. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, primero de todo quiero dar las gracias a David Cervera, al director de bilingüismo, por cerrar un acto que para nosotros es muy importante y que la verdad que nos llena de mucha satisfacción el que la Comunidad de Madrid esté aquí presente y que esté apoyando un evento como este. Por muchos motivos. Yo soy docente desde hace 34 años y además soy madre, y entonces nos preocupa mucho la España que dejamos a nuestros hijos, a las futuras generaciones. O sea, ya no se trata tanto de nosotros. Nosotros no somos los protagonistas de esta situación, porque lamento decirles, y por la media que veo aquí, que estamos en tiempo de descuento. Entonces, lo importante es la gente que viene detrás, que son nuestros hijos, ¿no? Entonces, yo creo que tener un idioma tan maravilloso, tan rico, que lo hablan tantos millones de personas en el planeta y que, sin embargo, esté siendo vapuleado literalmente en algunas comunidades autónomas por criterios completamente partidistas y torticeros de aquellos que se quieren seguir manteniendo en el poder, como esas minorías del siglo XIX que querían seguir ostentando el poder en base a temas, en este caso, como el acceso a la lengua, me parece muy triste en una sociedad del siglo XXI, europea e internacional como es España. Cuando hace unos meses vinieron al CEU desde Impulso Ciudadano, a los cuales les queremos dar las gracias por haber pensado en esta institución como sede donde celebrar estas jornadas, no tardaron muchos en convencernos. Fuimos una chica fácil, ¿eh? Y la verdad que nos sentimos muy orgullosos después de este día que hemos tenido todos juntos de haberlo hecho, de haberlo aceptado. Creo que parecemos Casablanca, puede ser el inicio de una gran amistad, nos veremos en París. Pero yo creo que sí, que hay que continuar en esta línea. Yo creo que ahora quien tiene que tomar el relevo, tal y como está ahora mismo la política en España, sinceramente, es la sociedad civil, puesto que en muchas ocasiones somos los únicos que nos estamos preocupando realmente por lo que pasa en este país y pasa en España, que es lo que decía Ana Losada. O sea, es triste que paguemos nuestros impuestos y que veamos que está pasando estas cosas. Esto está provocando otro tema que a mí me preocupa mucho como ciudadana, como madre, como profesora, la desafección de la gente joven hacia la política, que yo la veo en las aulas todos los días. Y esto, y yo lo comentaba cuando tomábamos antes un café, tiene un problema muy grave, y es que si tú no votas, si tú no te implicas en política, otro lo va a hacer por ti. Entonces ya veremos qué sociedad dejamos a nuestros hijos. No quiero ser tristona, que en la vida yo soy muy positiva y hay que ver el mundo con mucha... Yo creo que esta iniciativa de presentar en el Senado como Cámara Territorial todas estas iniciativas por parte del Impulso Ciudadano, para nosotros vais a tener todo nuestro apoyo absoluto. Creo que es una iniciativa que es muy necesaria y, desde luego, agradecer el estar, sinceramente. O sea, yo siempre digo que uno tiene la lotería de nacer donde ha nacido. O sea, estar en este refugio climático lingüísticamente de la Comunidad de Madrid es muy de agradecer, porque debe ser durísimo, sinceramente, vivir en Cataluña, vivir en Baleares, como anteriormente el ponente comentaba, muy duro, sinceramente. Entonces, o en País Vasco, ¿no? Entonces, realmente uno agradece estar en esta especie de refugio climático lingüístico en el que al menos no tienes que estar defendiendo todos los días la lengua en la que te expresas. Así que muchísimas gracias de verdad por estar hoy aquí y gracias por estar en el CEU. Esta es su casa y lo va a seguir siendo en todas las actividades que sigamos haciendo. Y te paso la palabra para que cierres. Pues sin más, damos por clausuradas las jornadas y muchas gracias por venir.